Cambia el corazón como aguas de ríos. Con tus manos, Dios, cámbiame, que pueda fluir en el río de tu sangre y mi nombre honré a Jesús. Cambia el corazón como aguas de ríos. Con tus manos, Dios, cámbiame, que pueda fluir en el río de tu sangre y mi nombre honré a Jesús. Señor, me rindo a tu obra en mí, en tus amantes manos viviré. Cambia el corazón como aguas de río. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar el día de hoy con los sermones o la serie de sermones que han hablado de las bienaventuranzas. Hermanitos, no es mi intención que toquemos las bienaventuranzas que han dado nuestros hermanos en domingos anteriores, pero creo que es necesario que podamos recordar que han sido esas bienaventuranzas, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con el cierre de esto. Así que vamos a hacer algo distinto. Les voy a pedir que todos me acompañen a Mateo capítulo 5 y quiero que todos leamos en alta voz y de manera unánime los versículos 2 al 6. Mientras leemos, ya les voy a decir, nuestros hermanos van a presentarnos lo que hemos hablado desde el día 1, cada peldaño de la bienaventuranza que nos lleva a una meta. La reflexión de hoy se llama el resultado, pero para llegar a ese resultado es necesario que recordemos las bienaventuranzas. ¿Estamos todos listos con Mateo capítulo 5, del 2 al 6? Amén. Leamos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Pasemos a las diapositivas. Y lo que acabamos de leer, vamos peldaño a peldaño, adelante, Miguelito. Es lo que hemos leído. Hablamos del primer peldaño que habla de los pobres en espíritu. Hablamos de los mansos, hablamos de los que lloran, hablamos y terminamos con el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, las bienaventuranzas que estamos finalizando hoy tienen un propósito. Recordemos que el que está predicando acá no hemos sido nosotros, sino que es Jesús. En el sermón de la montaña, Él se sentó y dio estas bienaventuranzas. El sermón del monte incluye muchos más capítulos, pero en este momento Jesús abre una idea y cierra una idea. Y en esa idea vemos una primera etapa.
lo que tiene que ver con las primeras 4 bienaventuranzas, adelante, que están conectadas del corazón a la mente. Para yo ser pobre en espíritu, tengo que reconocer con mi corazón y con mi mente que soy pobre en espíritu. Para yo quebrantarme ante mi Dios y recibir consolación, tengo que desde mi corazón y de mi mente quebrantarme en lloro a mi Dios. Para yo domarme, para yo dejarme guiar, moldear por Dios, tiene que primero mi corazón y mi mente estar conectados hacia que mi Dios sea quien moldee mi vida y soy manso para Él. Y hermanos, la justicia que predicó mi pastor Raúl nos pide de manera interna, reconociendo que soy pobre, reconociendo que lloro y reconociendo que soy manso, con sed y con hambre, la justicia. Y la justicia, lo de negrito todavía no iba, pero bueno, tiene que ser para los ciudadanos del reino de los cielos que se han propuesto en su mente y en su corazón buscar a Dios, su palabra, su reino y su justicia. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Y lo que está en negrito es de la autoría del pastor Raúl. Lo tomé tal cual, fui nuevamente a ver su prédica y él decía, ¿quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Y me gustó esta frase que usted dijo, pastor. Son aquellos que ponen su corazón donde está el corazón de Dios. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Son aquellos que llevan el fruto que glorifica a Dios y son aquellos que son diferentes a todos los demás. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque las primeras 4 bienaventuranzas de Jesús es lo que nace adentro y lleva a clamar con hambre y sed de justicia, que ya vamos a ver más adelante a qué justicia se refiere. No termina ahí. Ahora quiero que vayamos entonces juntos unánimemente, porque no quiero repetir las bienaventuranzas, sino que leamos desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Nuevamente, todos juntos, unánimes. Y mientras vamos diciéndolos, tú vas mostrando las animaciones. Vamos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Curioso. ¿Qué es la palabra que se repite nuevamente aparte de bienaventurados? Justicia. Por eso quería tomar lo que nos explicó el pastor Raúl, porque lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la misma palabra de justicia. Hoy me faltó el experto en griego que es Marco, está en Chihuayante, así que no tengo alguna forma de decir las palabras en griego que voy a denotar, pero lo importante no es la pronunciación, sino el contexto, el concepto. Y la palabra justicia que vemos acá es la misma justicia que se denota en la bienaventuranza del versículo 6, la que es sed y hambre de justicia. Y hermanos, vamos a la siguiente. Ahora, quiero que antes de empezar, porque la introducción de las bienaventuranzas era para poder hablar del versículo 10, que es lo que nos toca en esta ocasión, pero quiero que pensemos en esto. ¿Puedes retroceder una más, por favor? Las primeras 4 bienaventuranzas hablan sobre una conexión entre el corazón y la mente que anhelan, que buscan con hambre y con sed de justicia. Y esa es la primera etapa. La segunda etapa es que esas bienaventuranzas nos llevan a reflejar ya no algo interno, sino algo
externo. ¿Por qué? Porque para yo ser misericordioso tengo que tener misericordia con otras personas. Para yo poder ser de limpio corazón tengo que tener una limpieza, una mente renovada, una mente limpia para no pensar distinto de los demás, sino que ser puro para con ellos. Cuando yo hablo de pacificador, no puedo ser pacificador yo solo, tengo que ser parte de una sociedad. Entonces me pide que sea pacificador con el resto. Entonces tenemos las primeras 4 bienaventuranzas que hablan sobre mi yo, mi interior, y las otras 4 bienaventuranzas que hablan sobre mi comportamiento hacia los demás. ¿Se acuerdan que nuestro pastor dijo que aquellos que están sedientos y hambrientos de justicia son aquellos que son diferentes a los demás? Somos misericordiosos, somos pacificadores, somos de limpio corazón. Y hermanos, según el versículo 10, vamos a tener padecimientos por causa de la justicia. El camino de las bienaventuranzas nos habla primeramente sobre los pobres en espíritu, los que reconocen su total dependencia espiritual de Dios, los que lloran, los que sienten el dolor de su pecado y del mundo y se arrepienten ante Dios, se quebrantan ante Dios. Los mansos son aquellos que se rinden sin resistirse a la voluntad de Dios. Esta conciencia natural de tener un deseo de vida recta conforme a la voluntad de Él. Mientras que las 4 bienaventuranzas que leemos ahora, las bienaventuranzas de misericordia, reflejando la compasión de Dios, limpios de corazón, viviendo la transparencia y integridad con los demás, y los pacificadores que buscan reconciliar y no dividir, son virtudes que nacen de un corazón transformado por las primeras 4 bienaventuranzas. Amén. Paralelismo o paralelo que se puede comparar entre la primera y la 8ª bienaventuranza. Vamos a leer Mateo 5:3. La primera bienaventuranza, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia para el que es pobre en espíritu? Porque de ellos es la 8ª bienaventuranza del versículo 10. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la consecuencia de padecer por la justicia? Porque de ellos es. Vamos a ver entonces esta tarde por qué Jesús quiso hacer doble énfasis. No solamente un énfasis, sino doble énfasis en la justicia y en el reino de los cielos. Amén. Vamos entonces a desglosar nuestro versículo 10 de Mateo 5. Demos lectura al versículo. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Adelante, Miguel. Ahí puse unos numeritos en donde explica la cantidad de veces que se repite la palabra. Y esto, hermanos, tiene un propósito. ¿Ok? ¿Cuántas veces repetimos bienaventurados? 8 veces. ¿Cuántas veces repetimos? Bueno, perfecto. ¿Y bienaventurados? ¿Qué significa? Benditos, felices y dichosos. ¿Cuántas veces aparece la palabra los? 8. Y los es cuando hablamos en tercera persona plural. Escúchenme, hermanos, que esto es muy importante. Él está hablando un mensaje para los que van a padecer, que van a pasar por estas situaciones. Está hablando de una tercera persona en plural. ¿Ok? Recordemos bien esto por lo que viene después. Vemos la palabra justicia, que es la única palabra diferente a bienaventurados, a los y a ellos, que se repite más de una vez. Y se repite 2 veces, y que en resumidas cuentas busca hacer la voluntad de Dios siendo diferente a todos los demás. La palabra ellos
vuelve a reforzar que estas bienaventuranzas es para aquellos que van a pasar por esto, tendrán como recompensa esto. Y la palabra reino de los cielos, curioso, se repite 2 veces. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reinado? ¿Cuáles son las características de un reinado? Que tiene un rey y que tiene ciudadanos, un pueblo. Este rey rige bajo 2 miradas. Presenta su autoridad para que el pueblo sepa cómo comportarse, pero también presenta cuidado, porque es su pueblo. Reyes en el pasado establecieron murallas para cuidar a los suyos. Reyes en el pasado lucharon guerras para proteger a su pueblo. Defendieron contra los demás. Aquí estamos hablando de un reino que es similar, solo que es en los cielos. Entonces, el reino de los cielos es donde los que le siguen y son parte de ese reino están bajo la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Y el cuidado de quién? De Dios. Amén. Vamos entonces a pensar cuál es el propósito de que la palabra justicia se repite 2 veces y cuál es el propósito o por qué Jesús quiso hacer doble énfasis en reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús con estos conceptos? Para ello necesitamos entonces leer el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 que dice lo siguiente: bienaventurados los cuando por mi causa son vituperados, perseguidos y digan toda clase de mal contra ellos, mintiendo contra ellos. ¿Dice así la bienaventuranza? No, ¿verdad? Jesús nos muestra entonces las primeras 8 bienaventuranzas para una audiencia que es una tercera persona en plural. Hermanitos, el versículo 11 refuerza lo que vimos con Masaru en la introducción al Sermón del Monte. ¿Con quién entonces está hablando ahora Jesús al hablar de esta bienaventuranza en el versículo 11? Ya no es con los, ya no es con ellos, sino que es con vosotros. Esta bienaventuranza sale de la regla de las otras 8 y específicamente para sus discípulos. Es como que yo venga y esté hablando de unas cosas y todo y de repente vengo y digo, pero ustedes de la primera línea van a padecer, van a pasar esto. Este es un mensaje entonces que es mucho más especial, porque viene a decirnos algo que es muy importante. Nos aclara los conceptos de las primeras 8 bienaventuranzas que inician con una promesa en el reino de los cielos y terminan con una promesa en el reino de los cielos, nacen con una convicción desde adentro y se refleja con un hacer hacia los demás. Pero este en particular habla, hermanos, sobre nosotros. ¿Y qué dice? Vamos nuevamente para ver, por primera vez encontramos sois. Ya no hablamos de los ni de ellos, sino de nosotros. Este mensaje es para nosotros, hermanitos. Y acá, en el versículo 10, como decía, los que padecían persecución por causa de la justicia. Y en el versículo 11, la palabra justicia ahora tiene nombre propio. ¿Cuál es la causa? ¿Quién está hablando ahí? Mi causa, dice Jesús. Entonces la causa que estábamos viendo, la justicia que estábamos viendo, por tercera vez la vemos reflejada en esta reflexión, en este mensaje, en este pasaje, por Jesús. Mateo 5:6 habla del anhelo interno de tener sed y hambre por la justicia. ¿Y la justicia quién es? Jesús.
Tened sed y hambre de Jesús. Amén. Causa por vivir esa justicia. Padecer por causa de Jesucristo. Y él dice en el 11, porque por mi causa padeceremos. Seremos vituperados, perseguidos y dirán toda cosa mal contra de vosotros. Quedémonos con esto, hermanos. Y pensemos, Jesús está personalizando la bienaventuranza hacia sus discípulos, describiéndola como parte del sufrimiento de un siervo fiel. Esto refuerza la posibilidad de que desde el inicio del sermón, Él quería hablar algo muy puntual a sus discípulos, y ahora estamos viendo que le da un mensaje específico a ellos. Además, la palabra causa de la justicia se hace más específica y es parte fundamental. La causa adquiere nombre propio y se llama Jesucristo. Esta es la clave que se revela porque Jesús ya no hace énfasis ni doble énfasis, sino que hace un triple énfasis indicando que la justicia es Él y el reino de los cielos es parte de esa recompensa. Estamos viendo a Jesús diciendo que debemos ser sedientos y hambrientos de Él, que eso nos llevará a pasar dificultades muy importantes, pero la meta es Él y pensar que somos parte de su reino. Mateo entonces nos dice que vamos a padecer, vamos a ser vituperados, perseguidos y hablarán calumnias. Eso quiere decir que hablen mal de vosotros mintiendo. Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, recordemos los primeros cristianos que eran insultados, calumniados, encarcelados, asesinados. ¿Se acuerdan las cartas de Pedro? ¿Se acuerdan los ánimos que da Pablo a la iglesia que está sufriendo, está padeciendo por causa de Cristo? Y hermanos, como les dije, bienaventuranza es particular y distinta a las demás y es específica a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seamos vituperados. ¿Qué quiere decir? Que seamos perseguidos. ¿Y qué quiere decir? Que seamos calumniados. En otras palabras, somos vituperados, hermanos, cuando por causa de Jesucristo tenemos burlas, desprecios, marginación en redes, o en el trabajo, o incluso en la familia. Somos perseguidos, hermanos, cuando tenemos esta persecución tanto social como legal, en donde, aunque ustedes no lo crean, todavía hay países donde se encarcela a los cristianos, y en otros contextos a los cristianos los censuran, porque son creencias que no son novedosas, que no son del día a día. Somos censurados, somos perseguidos, también a nivel social e incluso legal. Y nos hacen calumnias cuando tergiversan las convicciones bíblicas. Nos acusan de ser intolerantes, nos acusan de ser con un discurso de odio, porque no seguimos a los demás, porque somos diferentes, porque estamos sedientos y hambrientos de la justicia que es Cristo. Entonces, hermanos, pensando en eso, el título era El resultado. El resultado de las bienaventuranzas es esto, que padezcamos por causa de Jesucristo, que seamos perseguidos, que seamos calumniados, mintiendo. ¿Será ese el resultado? No. Es el camino. Es el camino al resultado. No hay opción distinta a esa, hermanos. Si hemos creído que el seguir a Cristo va a ser algo fácil, va a ser algo color de rosas, no. Pero no es porque Él lo quiera así, es porque Él sabe dónde estamos.
en un mundo que no cree en Cristo, en un mundo que no cree en la justicia y en seguir la voluntad de Dios. Y hermanos, Dios nos anima, Dios nos consuela, Dios nos dice sus promesas. Y ahora en el versículo 12, Dios nos dice algo hermoso, precioso, adorable. Leamos el versículo 12. ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí yo no soy experto en esto, así que cuando Marquitos, que creo que va a escuchar este mensaje después, me va a decir mejor cómo se repite el griego de lo que significa gozaos. Mejor no lo voy a decir para que no me digan nada. El griego de gozaos tiene como traducción o definición regocijarse, estar alegre, sentir un sentir interno de alegría profunda, no superficial, basada en circunstancias, ni basada en circunstancias externas. Este gozaos, hermanos, quiere decir que todo lo que vamos a pasar, todas estas bienaventuranzas que se resumen en padecimientos, tenemos que primeramente conectar nuestra mente y nuestro corazón para tener un sentir de alegría profunda, no superficial, no temporal, no pasajera, no algo por el momento, sino profunda. ¿Y de qué manera podemos sentir esa alegría profunda? Haciendo lo que estamos haciendo hoy, escuchando su palabra, orándole, alabándole, compartir con los demás hermanos, proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso seremos vituperados, perseguidos y calumniados. Y por eso, amén. Pero yo estoy contento porque tengo ese sentir de que Dios tiene un resultado para mí. Y no termina ahí. Gozaos es una palabra. La segunda es alegraos. Vámonos al griego, que no voy a repetir la palabra. Yo diría Jairo, pero no creo que siga Jairo. Alegraos, un término, hermanos, aún más intenso que gozar. Significa exultar, saltar de alegría, celebrar con entusiasmo, implica una expresión exterior visible de un gozo muy grande. Gozaos, Jesús dice, primero acá, un sentir de alegría profunda interna, pero no se queden ahí, refléjenlo a los demás. Gócense y alégrense, salten de alegría, que sea esa expresión visible a los demás, porque somos diferentes, porque cuando estamos en dificultades, estamos alegres porque estamos de la mano con Dios, somos parte de su reino, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos consuela, y las otras 8 cosas más que nos dijo en sus bienaventuranzas, nos las resume acá. Alégrense y demuéstrenle al mundo que conmigo, por mi causa, todo es mejor. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Volvemos a escuchar por tercera vez la grandeza y el reino de los cielos. Hermanos, quiero quedarme con esta palabra, galardón. Estamos cerrando las bienaventuranzas y Jesús está cerrando la primera parte de su sermón con estos peldaños que vimos,
que nos llevan hacia Él. Pero desde aquí en adelante empezamos a ver una palabra que se repite más aún, que es galardón. Vemos que galardón viene del griego, que significa premio, recompensa, salario, jornada o un jornal o un galardón. En resumidas cuentas, es el pago por mi acción, por mi trabajo. Es el resultado de mantenerme de la mano de Dios. Es mi salario por estar viviendo bajo su voluntad en su reino. Y ese galardón lo repite constantemente en el Sermón del Monte. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 1. Esta palabra que vamos a ver aquí es la misma que estamos viendo acá y dice, 6 capítulo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Volvemos a ocupar la palabra justicia, pero aquí no está hablando de la justicia de Dios, sino de la justicia de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué dice? Guardaos de esa justicia para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Galardón. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su galardón, su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, galardón. 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero ¿cuál es la que tenemos que buscar nosotros? La que nace de nuestros padecimientos por causa de Cristo. Gozaos y alegraos, porque ese galardón es grande, y ese galardón es grande no en la tierra, en los cielos. Amén. Hebreos 11, hermanos, es conocido por ser uno de los capítulos que más habla sobre la fe. Empieza dando la definición de lo que es la fe. Habla sobre tremendos héroes de la fe. Y también, justo esta semana tuvimos en la Casa Refugio una reflexión sobre Abraham, que habla también sobre el padre de la fe. Y dice este capítulo que a Abraham le fue contado por justicia. La misma justicia que hablamos ahora. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, con sed, con hambre de justicia. Amén. Él es el galardonador y esperamos un galardón que nace de Él. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado de las bienaventuranzas? Es el padecimiento de ser vituperado, perseguido y que hablen mal contra vosotros mintiendo. Ese es el camino. Y ese camino va a terminar hasta que estemos acá en este mundo. Vamos a seguir padeciendo, pero cada vez que padezcamos por su justicia, por Jesucristo, gozaos y alegraos, porque grande es nuestro galardón, Iglesia de Cristo en los Nogales, en los cielos. Amén. Y también Jesús
nos recuerda, no niega el sufrimiento, sino que lo enmarca dentro de una visión eterna y nos hace también recordar el pasado. Porque el versículo, ¿cómo termina? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti, Enrique, de ti, Raúl, de ti, Alfredo, a todos los que padecieron, de ti, Jan. Estos profetas sufrieron, fueron perseguidos, maltratados, apedreados. Juan el Bautista, el profeta contemporáneo a Jesús, que preparó el camino para Jesús por causa de Jesucristo, ¿cómo murió? Gozaos y alegraos, porque así como ustedes están padeciendo, atrás hay muchos que padecieron, pero mirando la meta, mirando el galardón. Y muchos de los que hoy estamos, vamos a padecer buscando ese galardón. Y los que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, van a padecer buscando ese galardón. Porque así debe ser, porque el galardón es grande en los cielos. Por ejemplo, un par de casos, o como dicen, para muestra un botón. Adelante. En Hebreos, capítulo 11, el mismo Hebreos que vimos ahora, que habla de la fe, que habla de la justicia, que habla sobre nuestro galardón y el galardonador, nos muestra algunos héroes de la fe. Por ejemplo, Daniel fue echado en el foso de los leones. Lo vemos en Hebreos capítulo 11, del 32 en adelante. A Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego ardiente porque no adoraron a la estatua. Padecieron por causa de Dios. El profeta Zacarías fue apedreado en el templo según 2 de Crónicas 24. A Jeremías fue golpeado y encarcelado muchas veces. En Jeremías 37 y 38 podemos ver eso. Y así como ellos, hay muchos que no están en la Biblia, pero que incluso conocimos en su momento, que ya no están con nosotros y han recibido su galardón. Muchos que también están hoy sufriendo, padeciendo, perseguidos, siendo vituperados, calumniados por causa de Jesucristo, porque no me mezclo con ellos como lo hacía antes, porque me ven de mal porque ya no estoy haciendo las cosas que hacía, porque no me mezclo porque al final del día yo soy alguien diferente. Sigamos adelante, hermanos. Cuesta, pero el galardón es grande, el resultado es maravilloso. Hermanos, quiero cerrar la escalera de las bienaventuranzas para que cerremos esto pensando en los pobres en espíritu. Ellos serán parte del reino de los cielos. Los que lloran serán consolados. Los mansos, los dóciles, tendrán la tierra por heredad. Los que tienen sed y hambre de justicia, sed y hambre de Jesús, sed y hambre de Cristo, ellos serán saciados. Es nuestro deber, aquellos que quieran ser saciados de Cristo, darles también ese alimento. Como yo me alimento todos los días con hambre y con sed, también alimentemos a otros. Misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios.
y los que padecen por causa de justicia. Por segunda vez, Jesús hace un doble énfasis, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, esas son las bienaventuranzas. Pensemos en ello y como todo Jesús lo hace a la perfección, Él, te adelantaste, pero bueno, quedémonos ahí. Él no solamente lo dijo con palabra, Él no solamente dio un sermón, Él, como lo hizo en todas sus ocasiones, mostró con acción, con su misma vida, lo que debíamos de pasar y el ejemplo a seguir. Mateo puso en papel en su evangelio los sufrimientos. Marco también. Lucas no fue discípulo, pero indagó, investigó y lo plasmó. Los otros discípulos quizás no lo hicieron en un evangelio, pero vamos a ver más adelante en las cartas. El tema es que Jesús nos da la bienaventuranza, nos hace énfasis en los padecimientos, pero también Él, hermanos, adelante, en Marcos y Mateo, dice la palabra que le injuriaron cuando iba camino al Gólgota. Los que pasaban, quienes eran los principales sacerdotes, también los que estaban crucificados con Él, los mismos malhechores le dijeron a Jesús, lo injuriaron y lo trataron de malhechor. ¿Y Él era malhechor? No, Él padeció por la justicia, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. ¿Qué más? Además de golpearlo, injuriarlo, también se burlaron de él. Esto fue mucho después de haber dado las bienaventuranzas. Vituperado, perseguido, calumniado, son cosas que no solamente Jesús dijo, sino que Jesús también las experimentó. Y Pedro no escribió un evangelio, pero él presenció todo eso e invitó a las personas, a los primeros cristianos que estaban padeciendo, como estamos padeciendo nosotros hoy, ¿a qué? Para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados a padecer. Fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros, porque padeció sin nada de verlo Él, como lo vimos en la cena que nos explicó nuestro hermanito David, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual, hermanos, escúchenme, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al galardonador. Jesús lo pasó, Jesús lo experimentó y Jesús nos invita a nosotros a gozarnos y alegrarnos, porque este es el camino, la meta es otra. Esto me recuerda también a Isaías, en donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso, hermanos, es la profecía en Isaías que se ve reflejada en el sacrificio de Jesús. Él padeció sin deber nada por la justicia, por nosotros. ¿Cuál es nuestro camino? Padecer por la justicia, padecer por Él, y ese será nuestro galardón. Hermanos, Jesús también nos termina diciendo,
Lo vimos en Marcos, lo vimos en Mateo, lo estamos viendo en Pedro, pero Jesús también nos lo dice en Juan. Juan capítulo 13, adelante Miguel. Ahí nos dice claramente el mensaje para ti y para mí, para nosotros, Iglesia de Cristo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El resultado de las bienaventuranzas es esa meta que tenemos que buscar cada día en nuestras vidas. Dichosos, felices, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es gigantesco. Amén. Dios les bendiga, hermanos.